Carlos despertó en la penumbra, como hacía siempre desde el accidente que lo había dejado ciego. El mundo había cambiado para siempre en ese instante, cuando un trágico descuido, un segundo de distracción, le arrebató la visión y con ella su capacidad de transformar colores y formas en arte. Ahora, se veía envuelto en una oscuridad permanente, donde las sombras ya no eran compañeras de creación, sino recuerdos dolorosos de una vida que él creía haber perdido. El estudio, que antes era su refugio y escenario de creación, se había convertido en un espacio vacío, sin forma ni color. Su mano aún reconocía el contorno del caballete, las estanterías donde organizaba las pinturas y los pinceles, pero toda la magia había desaparecido. El aroma de las pinturas y el tacto de los pinceles en sus manos eran restos de lo que él había sido, recuerdos que parecían burlarse de él. Se sentó en la silla, con el rostro entre las manos. Los días se habían convertido en una secuencia monótona de sonidos y sensaciones sin sentido, y cada amanecer se preguntaba por qué seguía intentando aferrarse a algo que ya no formaba parte de él. Al principio, sus amigos lo visitaban, intentaban animarlo, pero él se había convertido en una isla, impenetrable e inaccesible. Con el tiempo, las visitas escasearon, y él, extrañamente, se sintió aliviado. Menos rostros para imaginar, menos preguntas que responder, menos intentos de ofrecerle un consuelo que le parecía vacío. ¿Para qué sirve el talento sin ojos?, murmuraba para sí mismo, como si esa pregunta pudiera justificar su renuncia. Se sentía traicionado por su propia habilidad, una habilidad que ya no podía usar, una identidad que le había sido arrebatada de repente. Lo que más lo atormentaba era el recuerdo de los colores. Rojos vibrantes, azules profundos, verdes intensos. Todo parecía perdido en una niebla perpetua. Carlos sabía que jamás volvería a verlos. ¿De qué vale un artista ciego?, se preguntaba con amargura. En el silencio del estudio, experimentaba el vacío, pero ese mismo silencio parecía traer una carga de recuerdos. El leve roce de las cortinas con el viento era el mismo sonido que había escuchado tantas veces mientras pintaba en el apogeo de su carrera, pero ahora no era más que una sombra de memorias distantes. En el fondo, una parte de Carlos aún anhelaba algo, ¿pero qué? No lo sabía. Incapaz de encontrar un propósito, se sentía atrapado en una oscuridad que parecía no tener fin. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Carlos aún intentaba acostumbrarse a la soledad de su nuevo mundo, sin colores ni formas, cuando un día, impulsado por una necesidad casi desconocida, decidió salir de casa. Se sentía vulnerable al caminar por las calles, dependiente de un bastón que todavía no sabía usar bien. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, una prueba de la fragilidad de su nueva condición. Se dirigió al parque cercano a su casa, donde solía buscar inspiración para sus pinturas. Antes del accidente, ese era un lugar que vibraba con vida y colores. Ahora, solo podía escuchar la risa de los niños a lo lejos, el susurro de las hojas y el murmullo del agua de una fuente que él imaginaba, pero que ya no podía visualizar. Se sentó en un banco, intentando imaginar los colores de aquel escenario que antes conocía tan bien. Fue entonces cuando escuchó una voz alegre y despreocupada a su lado. «Día bonito, ¿no cree?». Carlos se sobresaltó. Desde el accidente, nadie le había hablado con tanta espontaneidad. Volvió el rostro en dirección a la voz, una mezcla de irritación y sorpresa pasando por él. A diferencia de sus amigos, que siempre le hablaban con cuidado, aquella persona le hablaba de forma directa, como si no viera lo que él había perdido. «No veo mucho del día, para ser honesto», respondió, seco. La joven, notando el tono, esbozó una leve sonrisa. Carlos sintió el movimiento del banco a su lado, donde ella se sentó. «Ah, ¿usted también?», respondió ella, riendo suavemente. Carlos frunció el ceño, confundido. «¿Cómo que también?». «Soy ciega de nacimiento», dijo ella, con un tono que sonaba casi juguetón. «Pero eso nunca me impidió disfrutar de días como este. El calor del sol, el sonido de los árboles balanceándose. Sabe, hay mucho para ver con otros sentidos». Carlos se quedó en silencio,
algo desconcertado. Nunca había conocido a alguien que enfrentara la ceguera con tal despreocupación, casi con alegría. No sabía si la encontraba valiente o irremediablemente ingenua. Para ti, quizás sea fácil. Nunca viste nada. Yo, dudó, sin saber cómo expresar el dolor que llevaba consigo. Yo lo perdí todo. Colores, formas, mi arte. Mi trabajo era todo para mí. La joven hizo una pausa antes de responder, como si reflexionara sobre sus palabras. Entiendo. Debe ser muy difícil, dijo, en un tono que mezclaba comprensión con suavidad. Pero sabe, no todo lo que vale la pena ver está en los ojos. Puede que yo nunca haya visto los colores que usted pintaba, pero aprendí a sentir el mundo de una forma que, creo, es tan rica como la suya. Carlos soltó un suspiro amargo. ¿Y qué me queda, entonces? ¿Pintar algo que ni siquiera puedo ver? Como si eso tuviera sentido. Ella se encogió de hombros, pero había firmeza en su voz cuando respondió. Tal vez sea hora de intentar ver de otra forma. Sentir las cosas, en lugar de solo mirarlas. Si no se rinde, quizá descubra un nuevo arte, algo que nunca imaginó. Carlos guardó silencio, asimilando aquellas palabras. Era la primera vez que alguien lo desafiaba a enfrentar la ceguera de un modo diferente. No sabía cómo reaccionar, pero, de alguna forma, aquella desconocida había plantado una semilla, una idea que él aún no entendía por completo. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, ella se levantó, como si hubiera cumplido su misión. Me voy ahora, pero regresaré mañana. Me gustaría mostrarle un lugar que me gusta mucho, dijo, alejándose ya. Carlos aún estaba atrapado en su confusión. ¿Y por qué crees que querré ir?, preguntó, con un leve tono de ironía. Ella se detuvo y miró en su dirección, aunque sus ojos no se enfocaban realmente en él. Porque tal vez tengas más para pintar de lo que crees. Sin esperar respuesta, se alejó, dejando a Carlos solo. Permaneció allí, sintiéndose extrañamente incómodo, pero con una pequeña chispa de curiosidad, algo que no había sentido desde el accidente. Esa tarde regresó a casa sin poder sacar de su cabeza las palabras de ella. Al día siguiente, Carlos se despertó con una sensación que le era casi extraña, la de tener un compromiso. Sentía el peso de la duda y la vacilación, pero la curiosidad que la joven había despertado era suficiente para moverlo. Tanteó hasta encontrar el bastón, se vistió lentamente y salió, caminando con pasos cautelosos en dirección al parque. Al llegar, no tardó en escuchar la voz de ella, conversando animadamente con alguien. La joven se acercó de inmediato, percibiendo su presencia, y habló con una naturalidad que desarmó cualquier defensa que él intentara levantar. «Buenos días, Carlos», dijo, radiante. «Me alegra que hayas venido. ¿Podemos empezar?» Carlos intentó sonar indiferente. «Aún no sé qué vine a hacer aquí, para ser honesto». Ella sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Genial. Así, cada cosa que te muestre será un descubrimiento». Ella tomó suavemente el brazo de Carlos y lo guió por un sendero. Él la siguió, aún escéptico, pero se permitió acompañarla. Pronto llegaron a una zona más aislada del parque, donde la joven lo hizo detenerse. «Aquí es uno de mis lugares favoritos. Cierra los ojos». Carlos soltó una risa sarcástica. «No hago otra cosa más que eso». Ella también rió, despreocupada. «Es cierto, pero ciérralos con intención, como si intentaras ver de otra manera». Él obedeció, más por su insistencia que por creer que algo pudiera cambiar. Respiró hondo, tratando de enfocarse en los sonidos y en las sensaciones a su alrededor. Primero, escuchó el susurro de las hojas con el viento, un sonido al que antes jamás habría prestado atención. El ruido era delicado pero constante, una especie de danza entre las ramas y el aire. Más a lo lejos, captó la risa de un niño y percibió la melodía sutil del movimiento de los pájaros. Cada sonido, cada detalle, parecía formar una tela invisible que él aún no sabía cómo interpretar. «¿Puedes escuchar eso?», preguntó ella,
con voz suave. Carlos asintió, sorprendido al darse cuenta de que la sensación era más profunda de lo que imaginaba. Sí, puedo. Es más que solo ruido, pero aún no sé qué significa. Ella apretó ligeramente su brazo. A veces, los detalles no necesitan tener significado. Basta con sentirlos. La textura de las hojas, el sonido del viento, la forma en que las cosas se mueven a nuestro alrededor. ¿Alguna vez has detenido tus manos en algo, solo para sentir? Carlos vaciló. Conocía cada textura de los lienzos, de los pinceles, pero nunca había prestado atención a otras cosas. Ella extendió su mano hacia el tronco de un árbol. Él tocó la corteza rugosa y, por primera vez, exploró las líneas, las grietas y las irregularidades con atención. Era una sensación nueva, y no sabía bien qué pensar. Es extraño, admitió, aún palpando el tronco con la mano. No estoy acostumbrado a percibir el mundo de esta manera. Ella sonrió, como si viera un avance en él. Yo tampoco lo estaba, hasta darme cuenta de que esta era la única forma de ver el mundo. La naturaleza tiene texturas, sonidos, aromas. Creo que cada elemento es como un color propio, pero solo necesitas redescubrir cómo se conectan entre ellos. Carlos permaneció en silencio, dejando que sus palabras reverberaran en su interior. Durante años, había creído que todo en su vida se reducía a lo que podía ver y traducir en lienzos y colores. Ahora, frente a aquella joven que hablaba de sensaciones y sentimientos como si fueran pintura, empezó a cuestionarse. Quizá existía algo más en el arte de lo que había imaginado. Se quedaron allí un rato, en silencio, pero Carlos sabía que algo estaba cambiando. Con cada textura que sentía, con cada sonido que escuchaba, sentía la presencia de un mundo que, de alguna manera, nunca había notado. En los días que siguieron, Carlos se encontró ansioso por volver a encontrarse con la joven en el parque. En cada encuentro, ella lo guiaba a distintos rincones de la ciudad, desafiándolo a experimentar el mundo con una nueva sensibilidad. El tacto de una superficie áspera, el aroma del café fresco en una esquina, el calor del sol en su rostro en contraste con la sombra de los árboles, todo le hacía percibir matices que jamás había imaginado. Después de uno de esos paseos, ella lo llevó de regreso a su estudio. Él dudó al llegar a la entrada, sintiendo el peso del lugar que había evitado desde el accidente. Era como pisar en territorio desconocido, un espacio que ahora guardaba recuerdos de algo perdido. ¿Confías en mí?, le preguntó ella, con una sonrisa que él no veía, pero podía sentir. Carlos respiró hondo y asintió. Aún no entendía completamente por qué permitía que ella lo guiara, pero había algo en ella que hacía que, poco a poco, él se abriera a nuevas posibilidades. Lo llevó hasta la mesa donde estaban sus pinturas, dispuestas como él las había dejado. La textura fría del metal de los tubos y la sensación familiar del pincel entre sus dedos trajeron una oleada de emociones. Se sentía dividido entre la ansiedad y una tímida curiosidad. ¿Crees que aún puedes pintar?, preguntó ella, en tono suave. Carlos movió la cabeza, inseguro. No lo sé, ¿y si lo arruino? ¿Si no sale nada? No importa, respondió ella. No tienes que pintar algo perfecto. Solo empieza. Siente el lienzo, como hicimos con el árbol en el parque. Deja que tus manos sigan lo que sientes, no lo que ves. Él permaneció inmóvil, con el pincel en la mano, luchando contra la resistencia interna que lo retenía. La idea de pintar sin ver lo que estaba haciendo parecía una locura. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si lo único que lograba eran manchas desconectadas? Pero, poco a poco, su mano comenzó a moverse. No sabía bien cómo ni por qué, pero comenzó a trazar líneas en el lienzo, cada pincelada guiada por una intuición que él no reconocía. Sentía el leve roce del pincel en la tela, y su mente automáticamente asignaba colores a las formas que imaginaba, aunque no pudiera confirmarlos. Para él, era como caminar en una habitación oscura, tanteando en busca de algo concreto. Cada línea, cada movimiento de su mano, era un intento de reconstruir algo que temía haber perdido para siempre. No necesitas ver lo que estás haciendo para que sea hermoso, Carlos,
dijo ella, animándolo mientras observaba cómo los primeros trazos tomaban forma. La voz de ella sonaba como un recordatorio amable, un ancla que lo mantenía lejos del miedo. Él continuó pintando, permitiendo que sus manos encontraran los contornos que antes planeaba con precisión. Ya no existía la preocupación por los detalles visuales. Lo que buscaba ahora era una sensación, un sentimiento que pudiera traducir al lienzo sin necesidad de los ojos. Después de un rato, Carlos se detuvo, con el pincel sobre el lienzo. Estaba sin aliento, como si acabara de completar una maratón emocional. No sabía lo que había producido. No sabía si aquello tenía sentido. Ella se mantuvo en silencio, respetando el momento. Cuando finalmente habló, su voz era calmada, llena de una sutil admiración. Esto es solo el comienzo. Tienes un mundo dentro de ti, Carlos. Tal vez la ceguera sea solo un detalle. Puede que ahora veas más profundamente que nunca. Carlos tragó saliva, sintiendo las palabras de ella infiltrarse en su mente. Por primera vez, consideró la posibilidad de que, incluso sin sus ojos, podría seguir creando. Quizás su ceguera era una nueva forma de ver. El peso de la duda aún lo acompañaba, pero en ese instante sintió un hilo de esperanza, una chispa de algo que casi no reconocía, las ganas de continuar. El encuentro con la joven, a quien Carlos ahora sabía que se llamaba Ana, se convirtió en una rutina que él ansiaba. Cada paseo con ella era un nuevo desafío, un descubrimiento que ponía a prueba su paciencia y, principalmente, su resistencia ante su propio escepticismo. Ana lo llevaba a lugares que él jamás habría imaginado explorar antes, no con los ojos, sino con los sentidos que aún le quedaban. Una tarde, Ana lo condujo hasta una plaza donde esculturas de piedra estaban distribuidas al aire libre. Ella lo animó a tocar cada una, a sentir la suavidad de las curvas, el frío de la superficie sólida bajo la palma de su mano. Al principio, Carlos se resistió, sintiéndose casi infantil al deslizar los dedos por la piedra. Pero, mientras exploraba, sintió que las formas de las esculturas cobraban vida en su mente. Empezó a ver el contorno de las figuras en su imaginación, como una pintura táctil. Es extraño, pero de algún modo tiene sentido, dijo, intrigado. Nunca pensé que podría ver a través del tacto. Ana sonrió al percibir la sorpresa en su voz. Siempre digo que el tacto es una forma de visión, respondió ella, con el mismo tono suave de siempre. Creo que las manos pueden sentir lo que los ojos quizá nunca perciban. Carlos sonrió, sin darse cuenta. Aquel descubrimiento era transformador. Se preguntaba por qué, en todos esos meses de sufrimiento, nunca había pensado en explorar el mundo más allá de los ojos. El tacto, los sonidos, incluso el aroma de las flores en la plaza, parecían ahora vívidos de una forma completamente nueva. ¿Cómo lidias con eso?, preguntó, con un tono de sinceridad que no solía usar. Esa oscuridad que parece tan completa. Ana hizo una pausa, reflexionando antes de responder. Nunca tuve otra opción. Nací así que tuve que aprender a ver con lo que tengo. Es una cuestión de perspectiva, Carlos. Para mí, el mundo está hecho de sonidos, olores, texturas, y, de cierta forma, lo veo tan claramente como tú. Él permaneció en silencio, reflexionando. Para Ana, el tacto y el sonido eran naturales, una forma de ver que él ahora comenzaba a comprender. Tal vez no necesitaba la visión como pensaba, tal vez podía reconstruir su arte de otra forma. Pero aún tenía dudas. Pero, ¿y la pintura?, cuestionó, casi para sí mismo. Solía pintar lo que veía. ¿Cómo puedo pintar ahora? Ella se volvió hacia él, y su respuesta llegó de forma serena y directa. Quizá debas pintar lo que sientes, y no lo que ves. Carlos absorbió aquellas palabras, sintiendo el impacto de ellas reverberar en su mente. Pintar lo que sentía. Nunca lo había pensado así. Para él, la pintura siempre había sido una expresión visual, un reflejo de lo que estaba a su alrededor. Pero, ¿y si ahora, sin sus ojos, su visión necesitara venir de otro lugar? Al regresar a casa esa noche, se sintió extraño,
como si cargara con un secreto aún inexplorado. Las palabras de Ana seguían resonando, y él se descubría imaginando cómo podría representar lo que ahora sentía en su vida, las texturas, los sonidos, los recuerdos que, aunque intangibles, tenían formas y significados propios. Cuando finalmente se quedó dormido, Carlos soñó con colores. Danzaban en su mente, brillantes y difusos, como manchas de luz que no exigían precisión, sino emoción. Despertó con una resolución incómoda, una idea que lo inquietaba, pero también lo emocionaba. Quería intentar pintar aquello. Los días que siguieron fueron de intensa experimentación para Carlos. Cada mañana se despertaba con una sensación renovada de propósito, una urgencia por crear. Volvía al estudio con los ojos cerrados, como si fuera una especie de ritual para desvincularse de su antigua visión y abrazar una nueva perspectiva. Exploraba los lienzos con las manos, sintiendo la textura de la tela e imaginando las formas a partir de las sensaciones que le surgían. Comenzó a mezclar las pinturas con una atención que antes nunca había tenido, concentrándose en el olor y en la densidad de cada color, asociándolos a emociones, sonidos y recuerdos. El rojo intenso de un recuerdo apasionado, el azul de una melodía suave, el amarillo de un toque de esperanza. Carlos no veía el resultado, pero en su mente, las imágenes cobraban vida de una forma cruda y auténtica. Ana lo visitaba con frecuencia, observando en silencio mientras él trabajaba, sonriendo ante cada nuevo avance. Ella le hacía preguntas sutiles, alentándolo a describir lo que imaginaba estar creando, ayudándolo a ver sus propias obras a través de las palabras. Con el tiempo, sus descripciones comenzaron a fluir más naturalmente, como si las obras cobraran vida y forma a través de las sensaciones. Finalmente, tras semanas de intenso trabajo, Ana sorprendió a Carlos con una propuesta inesperada. «Quiero exponer tus obras, Carlos», dijo ella, con una firmeza que él no esperaba. «Ya hablé con una galería, y están interesados». Él sintió el corazón latir con fuerza, una mezcla de emoción y temor. ¿Exponer sus obras? Sin saber realmente lo que había producido, sin haber visto la forma final que tomaron. La idea era intimidante. Pero, ¿y si son horribles?, murmuró, inseguro. Ni siquiera sé lo que pinté. Ana apretó ligeramente su hombro, en un gesto de apoyo. Lo que creaste no tiene que ser perfecto. La belleza de tus pinturas ahora está en lo que sientes y en lo que transmites. Las personas verán más allá de los colores y las formas, Carlos. Verán a ti, tu viaje. Y, quién sabe, quizá hasta se reconozcan en esos lienzos. Aún reticente, pero motivado por la fuerza de Ana, él aceptó. La exposición fue programada para la semana siguiente, y Carlos apenas podía creerlo cuando llegaron las primeras invitaciones y confirmaciones. Amigos, familiares y desconocidos asistirían para ver sus nuevas obras, y él sentía una mezcla de ansiedad y gratitud. Tal vez, después de todo, había algo ahí. El día de la exposición, Ana fue a buscarlo a su casa. Al llegar a la galería, él sintió el murmullo de las personas y la energía del lugar, el ambiente vibrando con una expectativa que casi parecía palpable. Ana lo guió hasta el centro de la sala, donde quedó rodeado por sus propias pinturas que nunca había visto. Carlos permaneció en silencio, escuchando las reacciones del público. Sonrisas, murmullos de admiración, sonidos que él antes no asociaba a su arte ahora le llegaban como música. Escuchaba a la gente comentar sobre las pinceladas, sobre la profundidad de los colores y, sobre todo, sobre las emociones que las obras transmitían. Una mujer se acercó a Ana, preguntando sobre la historia detrás de las pinturas. Ana sonrió, explicando el proceso, compartiendo cómo Carlos había aprendido a pintar con los sentidos y cómo cada color estaba asociado a un recuerdo o sensación. La mujer parecía conmovida, casi reverente ante la idea. Más tarde, mientras escuchaba los comentarios a su alrededor, un joven se acercó a él. «Usted es el artista, ¿verdad?», preguntó, vacilante, pero lleno de curiosidad. «Solo quería decirle que esta pintura aquí me hizo sentir algo que no puedo explicar. Como si yo estuviera allí». Carlos sintió una oleada de emoción.
Aún no sabía que había pintado, pero saber que había tocado a alguien de forma tan profunda lo conmovía. «Gracias por compartir eso conmigo», respondió Carlos, la voz baja, casi temblorosa. «Espero que lleves algo bueno de aquí». Al final de la noche, Carlos y Ana se quedaron solos en la galería, rodeados por las pinturas. Sentía una paz que hacía mucho no experimentaba, como si finalmente hubiera encontrado una nueva forma de ver, no con los ojos, sino con el corazón. «Creo que ahora lo entiendo», Ana murmuró, sonriendo. «Tenías razón. No lo he perdido todo. Solo necesitaba aprender a ver de otra manera». Ana asintió, y se quedaron en silencio, contemplando los lienzos que, aunque invisibles para él, revelaban más de sí mismo que cualquier otra obra que hubiera creado. Después del éxito de la exposición, la vida de Carlos cambió de una forma que nunca había imaginado. La aceptación de sus nuevas obras, creadas a partir de lo que él llamaba su visión interna, le trajo un reconocimiento único. Críticos, periodistas y antiguos colegas de profesión lo buscaban, intrigados por su transformación. Algunos llamaban a su trabajo pintura sensorial, otros lo describían como expresión pura del inconsciente. Pero para Carlos, la verdadera jornada apenas estaba comenzando. Continuó pintando, experimentando con texturas y sensaciones, cada vez más conectado con su nuevo estilo. La ceguera, que antes era una prisión, se convertía ahora en una ventana a un mundo más íntimo y emocional. En lugar de lamentarse, dedicaba sus días a explorar formas, recuerdos y sentimientos que, de algún modo, no se había permitido sentir antes. Una tarde, mientras trabajaba en el estudio, Ana apareció con una noticia especial. «Carlos, ha sido invitado a participar en una exposición en París», anunció, con una voz vibrante de entusiasmo. Él casi dejó caer el pincel, sorprendido. «¿París?», repitió, incrédulo. «¿Quieren una exposición mía?». Ana rió, divertida por su reacción. «Sí, quieren. Y están ansiosos por conocer al pintor ciego que ve el mundo de una forma tan única». Carlos guardó silencio, sintiendo el peso de la noticia. París era uno de sus sueños de siempre, un lugar que siempre había asociado con el pináculo de la carrera de un artista. Sin embargo, después del accidente, nunca imaginó que podría alcanzar tal reconocimiento de nuevo. La emoción lo llenaba, pero también un sentido de responsabilidad. Sabía que esa era una oportunidad para mostrarle al mundo que el arte podía trascender las limitaciones físicas. «Hagámoslo», Ana dijo, con una sonrisa decidida. «Y esta vez, quiero que mi arte cuente una historia aún más profunda». En París, la exposición fue un evento extraordinario. Las personas venían de diferentes partes de la ciudad, atraídas por la curiosidad y por la fuerza de la narrativa detrás de las obras de Carlos. No necesitaba ver las expresiones en sus rostros, los murmullos de admiración y las conversaciones emocionadas le decían todo lo que necesitaba saber. Cada pintura parecía resonar con los espectadores, como si algo en los colores y en las formas intangibles hablara directamente al corazón de quienes las observaban. Al final de la noche de apertura, Carlos fue invitado a decir unas palabras. Subió a un pequeño escenario, con Ana a su lado, y permaneció en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Las palabras vinieron de un lugar profundo, donde guardaba todo lo que había aprendido desde el accidente. «Siempre pensé que la visión era la base de todo arte», comenzó, con voz baja, pero firme. «Cuando perdí la capacidad de ver, pensé que mi carrera, mi identidad, todo lo que era, se había acabado. La ceguera me obligó a mirar hacia adentro de una forma en que nunca lo había hecho». Hizo una pausa, sintiendo la atención del público, y continuó. «Fue a través de las manos, del tacto, de los sonidos y de los recuerdos, que descubrí una nueva forma de pintar. Una forma de expresión que quizá nunca hubiera alcanzado si no hubiera perdido la vista. Ahora entiendo que el arte no se trata solo de lo que vemos con los ojos. Proviene del corazón, de las emociones y de la capacidad de sentir el mundo con todos los sentidos». Carlos respiró hondo, concluyendo sus palabras. «Espero que, al mirar estas pinturas,
ustedes también puedan sentir algo más allá de lo visible. Porque creo que, en el fondo, todos llevamos un mundo invisible dentro de nosotros. El público permaneció en silencio un instante, absorbiendo lo que él había dicho, antes de aplaudir con una intensidad que casi podía tocar. Se sintió invadido por una ola de gratitud y de plenitud que hacía mucho no experimentaba. Para él, ese momento era más que una consagración profesional. Era la prueba de que no solo había sobrevivido a la pérdida, sino que había transformado su dolor en una nueva forma de existir. Después del evento, Carlos y Ana caminaron por las calles iluminadas de París. El sonido de los pasos, el susurro de las hojas en los árboles y el murmullo distante de la ciudad le parecían más intensos y vívidos que cualquier paisaje que pudiera imaginar. Con Ana a su lado, sabía que había encontrado un nuevo camino, una nueva visión de vida. «Gracias, Ana», dijo, rompiendo el silencio. «Fuiste la luz que necesitaba». Ella sonrió y apretó su brazo. «Carlos, esa luz ya la tenías. Yo solo te mostré el camino para encontrarla». Siguieron caminando, uno al lado del otro, como dos amigos que se entienden más allá de las palabras, más allá de la visión y más allá del tiempo. Meses después de su exposición en París, Carlos regresó a su estudio, un lugar que ahora contenía nuevas memorias y significados. Había vuelto como un hombre transformado. La oscuridad que antes lo envolvía con una sensación de vacío ahora le parecía una compañía silenciosa, una compañera que lo desafiaba a buscar más profundamente dentro de sí mismo. Carlos sentía que cada obra que pintaba era una conversación íntima consigo mismo, una exploración de lo que significaba sentir el mundo. Sabía que, de alguna forma, su ceguera se había convertido en su mayor revelación. Era paradójico, casi incomprensible, pero la pérdida de los ojos había abierto un universo emocional y espiritual que jamás había imaginado. Las noticias sobre su nueva técnica y la profundidad emocional de sus obras se habían esparcido. Comenzó a ser invitado a conferencias y encuentros, donde compartía su recorrido con otros artistas y admiradores, tratando de inspirarlos a buscar lo que está más allá de la superficie, más allá de lo visible. Carlos empezó a darse cuenta de que su misión era más grande que solo crear. Quería incentivar a otros a ver el mundo a través de sus propias limitaciones y, a partir de ello, encontrar una nueva libertad. Una noche, después de una de esas conferencias, un joven artista se acercó a él, vacilante, pero con una expresión de profunda gratitud. «Quiero agradecerle, Carlos. Yo siempre pensé que mi trabajo estaba limitado, que mis propias dificultades me impedían ser un gran artista. Pero después de escuchar su historia, veo que quizá eso pueda ser mi fuerza, no mi debilidad». Carlos sonrió, conmovido por las palabras del joven. Era por momentos como ese que continuaba, que enfrentaba sus propias limitaciones para transformar su arte en un mensaje vivo. «Créeme, ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. La clave es aprender a escuchar lo que está aquí», dijo, llevando la mano al pecho del joven. «Tu visión es única. Deja que se revele como debe ser, sin intentar forzarla a ser como la de cualquier otro». El joven asintió, su rostro iluminado por una nueva determinación, y Carlos sintió un profundo orgullo al verlo marcharse. Supo, en ese instante, que su trabajo iba más allá del lienzo, era una contribución que trascendía la materia, algo que tocaba directamente el alma. De vuelta en su estudio, Carlos se sentó frente a un lienzo en blanco. La oscuridad a su alrededor era completa, pero ahora la acogía como una aliada. Pasó los dedos por la superficie lisa del lienzo, sintiendo la textura, escuchando el silencio, dejándose invadir por las sensaciones que siempre habían sido la base de su nueva visión. En su mente, el lienzo comenzó a llenarse de colores que no podía ver, pero que podía sentir, cada tono representando una emoción, un recuerdo, una esperanza. Recordó a Ana, de cómo ella lo ayudó a comprender que la verdadera visión no venía de los ojos, sino del corazón y de la capacidad de acoger la vida en todas sus formas. Pensó en ella con gratitud, sabiendo que esa amistad había sido una de las mayores obras de arte de su vida. Con el pincel en la mano, Carlos comenzó una nueva pintura. Con cada trazo, sentía que desvelaba más de sí mismo,
contando una historia que ahora pertenecía al mundo. Ya no pintaba con la necesidad de ser visto o comprendido, pintaba por la pura alegría de crear, por la libertad de expresar lo que era invisible a los ojos. Carlos sabía que, incluso sin visión, se había convertido en un pintor más completo, alguien que veía mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Su viaje lo había llevado hacia su interior, a un lugar donde colores y formas se traducían en sentimientos y recuerdos, donde el arte era un puente entre lo visible y lo invisible. Y así, continuó pintando. Y si te gustó esta historia, seguro que te encantará la próxima que está apareciendo en tu pantalla. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!